Jesús. Amén y amén. Buenas noches, muchas gracias. El Señor les bendiga a todos. ¿Hay alguien acá? Amén. Muy bien. Sí, yo veo muchas personas. Sí, como decía el pastor, gracias al Señor. Hubo un casamiento, comimos muy bien el viernes. Muy bueno. Y la gente que allá cocina bien, comen bien. Pero lo importante es que comenzó algo nuevo. Sí, las personas ahí, hay muchas problemáticas familiares, pero una de ellas es que no hay personas, no se casan, viven, tienen hijos, todos, pero además no conocen tampoco sobre el tema. Pero bueno, gracias al Señor van ordenando sus vidas, van aprendiendo la palabra, que eso es lo que ordena nuestras vidas. Y pudieron casarse, un matrimonio, una pareja que llevaba ya 30 años de juntos. Tenían 4 hijos, eran abuelos ya. Así que yo creo que esto va a ser bueno para el lugar y muchos otros van a tomar la misma decisión. Queremos tener también dentro de no mucho tiempo un bautismo ahí. Estamos estudiando la palabra, la escuela bíblica que está acá los domingos, lo mismo en el Cadillal. Así que pensamos que el Señor tiene mucho pueblo en ese lugar. Amén. Muy bien. ¿He gritado mucho? En esta noche, en este mes estamos hablando acerca de la verdadera libertad en Cristo. Bueno, y yo esta semana he estado peleando mucho para no dar este tema, les soy sincero, porque era medio complicado para explicarlo y oraba para poder ser claro y que es algo fundamental que debemos conocer. El título en esta noche es El precio de nuestra libertad. Para que nosotros hayamos sido libres, hubo un precio que pagar. No fue barato. ¿Cuánto habrá salido? ¿Miles de dólares? Lo vamos a ver en esta noche. ¿Cuál fue el precio de nuestra libertad? Y si decimos que hemos sido libres, quiere decir que antes éramos esclavos. ¿De algo? ¿De qué? Bueno, en esta noche me quiero enfocar en eso. El precio de nuestra libertad. Usted sabe que la esclavitud era muy común hace unos años y todavía hay lugares que hay esclavos. Y en la época de Jesús había aproximadamente 6 millones de esclavos. En el contexto político, podemos decir, el pueblo judío estaba sometido al pueblo romano, al imperio romano. El imperio romano dominaba en ese entonces y el pueblo judío estaba sometido a ellos. Y había muchos esclavos. De manera que uno iba al mercado y veía esclavos para comprar. O sea, uno que tenía dinero, uno que le decían amo, iba y compraba un esclavo con un precio, por dinero, o lo cambiaba por algún bien. Y así era un sistema económico, se movía mucha plata con el tema de los esclavos. Y usted sabe que cuando uno compraba un esclavo, le daba una carta de propiedad. Usted es propietario de este esclavo. El esclavo era como una especie de, era una cosa más o menos. Era una herramienta, por así decirlo, porque el dueño podía hacer incluso con la vida de este esclavo lo que quería. Eso era la esclavitud. Y el esclavo era utilizado para muchas cosas, en el hogar, en el campo, generalmente hacía trabajos muy rudos. Pero también habían personas que iban y compraban esclavos y lo dejaban libres. Y este hombre que había comprado un esclavo y le dejaba libre, le daba un certificado de libertad. Ahora este esclavo era libre de hacer con su vida lo que quería.
de emprender algo. Entonces había una compra y venta de esclavos, pero también podía ser libre por medio de un pago. Alguien que compraba un esclavo para dejarlo libre, primero tenía que depositar dinero o algo que le costaba. ¿Sabe cómo se llama esa palabra? Redimir. Un hombre redimía a un esclavo cuando lo compraba y lo dejaba libre. De ahí viene la palabra redención. ¿Me va entendiendo? Un esclavo era redimido cuando un hombre compraba su libertad por medio de un pago y lo dejaba libre. En el original, redimir se lee apolutrosis, que es sinónimo de libertad, por medio de un pago de un rescate, por medio del pago de un precio. ¿Vieron cuando se secuestra a una persona, piden un rescate para dejarlo libre? Algo que es dinero, un bien. Eso es redimir. Redimir a un esclavo, repito, es pagar un precio para dejarlo libre. Ahora, ¿cuál era la situación del hombre? Vamos a ver en Juan capítulo 8, versículo 34, por favor. Juan capítulo 8, versículo 34. Ahí está. Dice la palabra del Señor, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Quién es esclavo del pecado? Y éramos todos esclavos del pecado. La humanidad. O alguien no pecó aquí, tal vez, yo no sé. Entonces, ¿estábamos esclavos del pecado? ¿Lo ven la palabra? Todo aquel que hace pecado, todo, esclavo del pecado es. Romanos 3:23, a ver, de memoria lo del ABC. Por cuanto todos pecaron. Casi todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos éramos esclavos del pecado. Esa era la condición del hombre. Saben que un día un religioso fue a una universidad y quería tratar el tema de la promiscuidad sexual. Quería aconsejar a los jóvenes de la universidad para que se cuidaran. Y estaba dando una charla en un curso y en una de esas tocó el tema de la pornografía. Y un joven se levantó y dijo, ministro, yo veo pornografía todos los días. ¿Por qué debería dejarlo? Si algo que me gusta. ¿Por qué debería dejarlo? Y saben que este hombre muy sutilmente le dice, yo no sé si debería dejarlo o no, pero yo te pregunto, ¿podés dejarlo? Y este muchacho hizo silencio y pensó. Y después de la clase habló con el religioso. Y se dio cuenta que estaba esclavo, porque no podía dejarlo. Así es el hombre, no puede dejar el pecado. Es esclavo del pecado. Vos decís, no lo voy a hacer más. Te dura un día, una semana, pero volvés. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza del hombre ser pecador. Nacemos en pecado.
¿O ustedes le enseñan a los niñitos de 2 o 3 años a pelear? No, normal, naturalmente. El hombre es esclavo del pecado. No se puede liberar a sí mismo, nunca pudo. Ningún hombre puede liberar a otro hombre. ¿Por qué? Porque los dos son esclavos. ¿Y de qué es esclavo el hombre? Del pecado. Vamos a ver qué dice Efesios 1:7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Ahí está. Aquí está hablando de Jesús. Jesús en quien tenemos redención. Ahí está la palabra. ¿Qué significaba? Liberación. En Jesús en quien tenemos liberación. Tenemos el rescate. Tenemos la redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿De qué nos liberó el Señor? Del pecado, de la esclavitud del pecado. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Ahí está. Está más rápida la hermana con la máquina, ¿no? Dice, el cual nos ha librado, nos ha libertado del dominio, quiere decir, de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. 14. En quien tenemos libertad, redención, por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se dan cuenta que éramos esclavos del pecado, pero ahora en Jesús hay perdón, hay libertad del pecado? Mire, yo oraba toda la semana para que podamos dimensionar esto. Porque muchas veces tomamos muy a la ligera estas cosas. La libertad que hemos obtenido costó muy cara. Muy caro fue el rescate. Fue muy alto el precio. ¿Cuál fue el pago del rescate? ¿Cuál fue el pago de nuestra liberación? ¿Cuál fue el pago de nuestra redención? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Ahí está. Escuche esto, por favor. Sabiendo que fuisteis redimidos, rescatados, libertados. Ahí está la libertad que tenemos hoy. De vuestra vana manera de vivir. De nuestra hueca manera de vivir. La cual recibiste de vuestros padres. A ver, yo quiero aclarar esto. ¿Qué hemos recibido de nuestro papá? Que seamos delincuentes, que seamos ladrones. No, tal vez tuvimos una buena educación, pero cuando dice habéis recibido de vuestros padres, quiere decir que hemos heredado pecado. La naturaleza de nuestro abuelo, nuestro tatarabuelo, de nuestro tatara, es pecado. Porque todos somos pecadores. Eso quiere decir acá. Porque habemos recibido de nuestros padres esa vana manera de vivir. Es por eso que Jesús no tuvo pecado, porque Él no tenía esa naturaleza que tenemos nosotros. Jesús nació diferente, de una virgen. Cuando el ángel se le presentó, dijo, un santo ser nacerá. Por eso Él no tuvo esa naturaleza que tenemos nosotros, pecadora. Muy bien, nosotros éramos los esclavos de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. No hemos sido libertados con oro, por oro,
A ver, ¿alguien puso 2 o 3 lingotes de oro y fuimos libres? 2 o 3 lingotes de plata y fuimos libres. Dice la palabra. A ver, por favor, el anterior. 18. No con cosas corruptibles, como oro o plata. 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Alguien puede darle un valor económico a la sangre? Pueden ver ahí que ni el oro ni la plata, que son corruptibles, tienen comparación con la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. No hay. Un autor decía, no hay nada en el universo que tenga el valor comparable a la sangre de Jesús. No hay nada. Ese fue el precio por tu vida. El precio por el rescate de nuestra libertad. Fue la sangre del Cordero. La sangre de alguien que no cometió pecado. ¿Con qué pagó nuestro rescate el Señor? Con su sangre. No fuimos rescatados ni con oro ni con plata. ¿Alguien puede darle un valor? No, porque es altísimo. No se puede. Y dice la palabra que la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No hay nada que haya contaminado esa sangre. La sangre nos limpia de todo pecado. Nos hace libres. ¿Saben que hoy no se predica de la sangre en las iglesias? No se habla. ¿Cómo habla de sangre? Pero tenemos que hablar porque la Biblia habla mucho de esto. Y quiero decirle algo, como dice el pastor Oscar. Voy a decirle algo. Todo el plan de salvación está sostenido por la redención. Todo el plan de Dios para la humanidad está soportado por nuestra redención. Su sangre es la que nos limpia de todo pecado y nos hace libres. ¿Es importante? Claro que sí. ¿Y por qué hay gente que menosprecia la sangre del Señor? ¿Por qué hay gente que no quiere saber nada de Jesús? ¿Por qué creen que Jesús vino a morir, a padecer, a pasar todo lo que pasó? Morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre. Y vos vivís como querés y seguís viviendo como que nada pasó. Mucha gente vive así. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 19 y 20. El 19, ¿ese leímos recién? Bien. ¿O ignoráis? A ver. 20. Ya lo leímos al 19, perdón. 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Quién estaba en el mercado, en la vitrina de esclavos? Usted y yo. Con un taparrabo ahí bien. Ahí estábamos nosotros condenados a ser esclavos
de un amo que nos trataba como quería, porque habéis sido comprado por precio. Costó algo, un alto precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora perteneces a otro amo. Él es dueño tuyo ahora. Ya no es tu cuerpo, no podés hacer lo que querés. Fuiste comprado por precio. Alguien puso algo por vos. Juan capítulo 8, versículo 36. Así que, escuche esto. Aquí está la clave. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora alguno de acá dirá, pero si yo sigo pecando, yo sigo cometiendo errores. ¿Sabe? Cuando uno pide a Jesús entrar a su vida, Él lo limpia con su sangre en forma completa, una sola vez y para siempre. Te limpia y te da salvación, te da liberación, te redime de tus pecados. Pero todos los días te tenés que lavar las manos. Ya no es el mismo lavamiento. La redención fue una sola vez. Pero ahí todos los días seguimos pecando. Tenemos que lavar nuestros ojos, nuestras manos, nuestra mente, nuestra cabeza, nuestros pies. Pero limpios ya fuimos una sola vez. Ahora, si vos seguís revolcándote igual que antes, tal vez nunca fuiste rescatado. O vos no quisiste obedecer al Señor, recibir ese rescate. ¿Me entiende? Saben que un día un campesino fue a la iglesia un domingo a escuchar la palabra y el pastor habló de la obra redentora de Jesús, la obra de liberación de Jesús, la muerte de Cristo, y habló de ese tema. Y este hombre campesino volvió a su casa, un buen mensaje, pero era un día más, un mensaje más. Y en medio de la semana estaba dándole de comer a un burro. Le estaba dando de comer y en un momento el burro empezó a lamberle el brazo, que lo tenía desnudo él. Empezó a lamberle el brazo el burro. Y este hombre recordó el mensaje del domingo. Y dice, este burro mudo, terco, un animal, me agradece, me lame el brazo porque le estoy dando de comer. Y yo ahora entiendo lo que Jesús ha hecho por mí. No puedo seguir viviendo igual. Y comenzó a llorar. Porque el Espíritu Santo en ese momento, con esa acción, porque el Espíritu Santo se mueve como quiere, por esa situación que le pasó con el animal, entendió. Y su vida cambió. Muchas personas vienen a la iglesia, escuchan la palabra, saben que Jesús murió, pero no les pesa vivir en pecado. No les pesa, es igual haya venido o no haya venido Jesús a morir en la cruz. El otro día alguien me decía, no tengo ganas, no tengo mucho ánimo, no quiero, voy a la iglesia por ir. Mire, espero después de que haya escuchado esto pueda cambiar.
Estuve hablando una vez con un gerente de una planta industrial y le dije, ¿sabías que Jesús vino a morir por vos en la cruz? ¿Por mí? Sí, por vos. Y quiere perdonar todos tus pecados. Y él me dijo, así la expresión. Y bueno, si alguien murió por mí, gracias. Y ahí quedó. No entendió. A ver, la sangre de Cristo tiene un valor incalculable para Dios y para nosotros. Si la vida de un hombre es importante para Dios, un alma es importante para Dios, ¿cuánto más la sangre de su Hijo? Vamos a ver qué dice en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando vos decís, no me hablé de Jesús, déjame vivir como todavía no. Ahí te prohíben todo. Miren, ahí están menospreciando el sacrificio del Señor. Pisoteando, diciendo, no quiero saber nada de esa cruz, de esa sangre. Y hay mucha gente, tal vez haya alguien acá que todavía no entendía esto. Para que Jesús te libre de la esclavitud del pecado, solo debes creer. Creer en Jesús, no tenés que hacer más nada. Él ya lo hizo todo en la cruz. No tenés que ir caminando hasta la Reducción, hasta Catamarca. No tenés que hacer ningún sacrificio. Dice la palabra, el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Eso dice en Romanos, no lo busquen, 6:14. El pecado ya no se enseñoreará de vosotros, ya no será tu Señor. Antes era tu Señor. Saben, ahora los hijos de Dios sí podemos decir no. Antes no podíamos. Si no lo sabías, ahora sí podés decir no. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora sí. Mira tu vida en esta noche, mírate. ¿Estás luchando con algo? Vuelve al Señor, Él limpiará tu vida con su sangre preciosa. Y ya no vuelvas a hacer más lo que estabas haciendo. El ladrón en la cruz quizás ser un borracho, un tránfuga, un vago, un mujeriego, mentiroso, etcétera, etcétera, de todo. Pero en la cruz dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué hizo? Creyó en Jesús. ¿Saben? La sangre de Cristo lo limpió ahí nomás. No le hizo falta venir a la iglesia, no hizo falta bautizarse, hacer los estudios, nada. La sangre de Cristo es suficiente. ¿Lo ve? Es suficiente para limpiar todos los pecados. No importa el prontuario que tengamos o hayamos tenido, su sangre nos limpia de todo pecado. Él creyó en Jesús y fue limpio. En Estados Unidos,
la 13ª enmienda de la Constitución norteamericana, realizada el 18 de diciembre de 1865, abolió la esclavitud en ese país. Se abolió la esclavitud en Estados Unidos el 18 de diciembre de 1865. Al otro día, ¿ustedes creen que había algún esclavo? Había muchos. ¿Por qué? Ya había sido abolida la esclavitud. ¿Saben por qué? Porque habían esclavos que no lo sabían. Y los amos, por supuesto, no querían que sepa. Muchos esclavos ignoraban que eran libres. Había otros esclavos que no entendían mucho. No entendían y se quedaban como estaban. Pero habían otros que decían, pero yo estoy cómodo acá. Mi amo es muy bueno. Tengo para comer, tengo para dormir. Y saben, se quedaron esclavos. Pero habían otros que dijeron y entendieron, soy libre. Soy libre para hacer de mi vida como yo quiera, emprender y hacer lo que quiera ahora. Ya no dependo de un amo. Saben que en lo espiritual, en nuestras vidas es igual. Hay muchos que ignoran que hay una salvación, hay una redención, que hay libertad. Hay muchos que no quieren dejar esa esclavitud. Quieren seguir esclavos, están cómodos, les gusta el pecado, les gusta vivir allí. Pero hay otros, como muchos de los que estamos acá, que hemos sido libres. Libres de la esclavitud del pecado. Quiere el Señor, yo entiendo que el Señor, cuando se predica la palabra, ilumina el lugar, abre nuestro entendimiento y muchos pueden entender. Algunos más, otros menos. Pero yo oro para que entienda que la sangre de Cristo fue un alto precio que pagó por nuestro rescate. No lo tomemos a la ligera. Ya no somos nuestros. Ahora pertenecemos al Señor. Él es nuestro libertador. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Señor, jamás podríamos devolver o pagar lo que tú has hecho por nosotros. Jamás. En esta noche nos ponemos de acuerdo para darte gracias por la obra redentora de Jesús, por nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Señor, gracias porque si no hubieras intervenido, hoy nos vamos al infierno. Gracias, Señor, por la sangre preciosa del Cordero, sin mancha, que fue lo necesario, lo suficiente, hasta sobró para limpiarnos y librarnos y trasladarnos de las tinieblas a tu reino. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho.